Y hay un principio muy poderoso de la guerra espiritual. Y es que el enemigo muchas veces te hace que no creas en que eso es real para adueñarse de tus pensamientos. Ojo lo que dice Pablo, ustedes están en guerra. Pero la guerra no es con la suegra, ni la cuñada, ni el vecino. Bienvenidos a nuestro programa Verdad o Tradición. En nuestro canal de YouTube Resurrección desde Puerto Vallarta. Y vamos a ver un tema muy interesante el día de hoy. Vamos a estar hablando de un tema controversial como los temas que tratamos aquí en este programa, en esta mesa. Vamos a estar hablando de guerra espiritual. Es una práctica que se enseña en la mayoría de las iglesias evangélicas y también ya en algunas iglesias católicas. Entonces, vamos a ver si existe o no existe la guerra espiritual. Así que, bienvenidos, siéntense, pónganse cómodos, pónganse el cinturón, porque vamos a tener un programa muy, pero muy emocionante. Está con nosotros nuestros amigos Humberto y Felipe. ¿Qué tal? Un saludo a todos. Gracias por acompañarnos. Creo que este será un tema muy interesante y bueno, esperamos seguir aprendiendo, ¿no? Que es lo importante. Claro que sí, muy buenas tardes a todos. Como siempre, muchas expectativas para poder continuar con estas enseñanzas. Bienvenidos. Bueno, pues vamos a empezar con un versículo del Nuevo Testamento, que es un versículo en el que se basan los promotores de la guerra espiritual. Es un versículo que no lo sabemos, la mayoría, y los que no, pues lo van a escuchar, pongan atención. Vamos a empezar con Efesios capítulo 6, verso 11, que dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Muy bien. Entonces, en este versículo, lo primero que quiero compartirles es que está hablando de un reino y está confirmando la existencia de un reino. Del reino mencionado y del primer reino del que vamos a hablar es el reino de las tinieblas. Entonces, en este versículo nos está hablando de un reino que existe y nos dice que está compuesto por principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad. Entonces, este es el primer reino, el reino de las tinieblas. Entonces, es una realidad de que existe. Hay personas que a veces nos preguntan, oigan, ¿y ustedes creen en los demonios y creen en estas cosas? Les digo, sí les creemos. ¿Por qué? Porque están en la Escritura. ¿Sí? Entonces es algo... Sí, es algo indiscutible. Sin lugar a duda. ¿Sí? Entonces no tenemos inconvenientes, ¿verdad? O sea, creemos porque está hablando de este reino, el reino de las tinieblas. Vamos a ver el segundo reino. Vamos a hablar de un segundo reino. Lucas capítulo 4, verso 5 dice: y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú, postrado, me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, aquí estamos viendo
ahora sí que un encuentro entre Satanás y el Señor Jesús. Y lo llevó a un lugar muy alto y le enseñó los reinos de la tierra. Entonces, el segundo reino con el que estamos sustentando esta enseñanza es el reino de los hombres, ¿correcto? Entonces, el primero es el reino De las tinieblas y el segundo, de los hombres. el reino de los hombres, correcto. Entonces, para nosotros poder entender el tema de la guerra espiritual, tal cual lo enseñan en muchas iglesias, primero tenemos que entender cuántos reinos hay. Entonces, primer reino que estamos viendo, de las tinieblas, y segundo, De los hombres. de los hombres. Muy bien. Ahora vamos a ver el tercero y cuarto reino. Mateo capítulo 6, verso 9 dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, en esta lectura que acabamos de hacer, pues es la lectura del Padre Nuestro. Es una lectura muy conocida por la gran mayoría de las personas y nos está hablando aquí de dos reinos. El primer reino dice: Padre Nuestro que estás en los cielos. Entonces, ese se llama el reino de los cielos. Y dice: venga tu reino. O sea, de los cielos, que venga el reino a la tierra, y dice: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, el tercer reino es el reino de los cielos. Y cuando ese reino de los cielos viene a la tierra, es conocido como el reino de Dios. Entonces, tenemos el primer reino. Vamos a repetirlo, o vamos a compenetrarnos para que nos quede muy claro de cuántos reinos nos habla la escritura. El reino de las tinieblas. Segundo, De los hombres. el de los hombres. El tercero, De los cielos. el reino de los cielos. Y cuando ese reino de los cielos viene a la tierra, se llama Reino de Dios. reino de Dios. Muy bien. Ahora, para poder entender esta enseñanza de la guerra espiritual, pues tenemos que entender cómo operan o cómo funcionan estos reinos. Porque si no le entendemos cómo operan o cómo funcionan, pues entonces sí, lo que siempre hemos dicho, un texto fuera del contexto, ¿qué tenemos? Un pretexto. Correcto, tenemos un pretexto, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar por el principio en cuanto a la operatividad o el funcionamiento de estos reinos. El reino de los hombres y el reino de Dios son incompatibles. Repito, el reino de los hombres y el reino de Dios, o sea, la cultura de los cielos en la tierra, reino de Dios, esos dos reinos son incompatibles. O sea, no pueden tener una relación de amistad. Es algo incompatible. Vamos a buscar algunos versículos que nos respalden y sustenten en esto. Mencionaste que el reino de los hombres y el reino de Dios son los que no son compatibles. Son incompatibles. 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 O sea, no hay una relación o unión, amistad. Por ejemplo, el reino de los cielos y el reino de Dios, es la extensión de los cielos en la tierra. Esos reinos son compatibles. Pero el reino de los hombres y el reino de Dios, esos no son compatibles, son incompatibles. O sea, no tienen comunión. ¿Sale? Vamos a ver algunos versículos. Gálatas capítulo 4, verso 3 dice: así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Entonces nos está hablando de el reino del mundo, el reino de los hombres, y dice: cuando nosotros éramos niños, o sea, acuérdense que hemos estado viendo que cuando el creyente es niño, en nada difiere del esclavo, ¿no? Entonces, la persona, mientras sea un bebé o alguien que no tiene crecimiento,
pues está afectado por ese reino, ¿verdad? De los hombres. Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces nos está hablando y nos está diciendo, ustedes que están ya en esta esfera del reino de Dios, fíjense que no sean engañados según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Muy bien. Entonces, el reino de las tinieblas opera en el reino de los hombres. Repito, son 4 reinos, ¿se acuerdan? Sí. El reino de las tinieblas, el reino de los hombres, el reino de los cielos y el reino de Dios. Entonces estamos viendo que el reino de las tinieblas es incompatible, perdón, el reino de los hombres es incompatible con El de los cielos. el reino de Dios, es incompatible con el reino de los hombres, correcto. El reino de Dios es incompatible con el reino de los hombres. Ahora vamos a ver precisamente cómo opera este reino de las tinieblas en el reino de los hombres, ¿correcto? Vamos a ver cómo opera, cómo funciona el reino de las tinieblas en los hombres. Vamos a ver Efesios capítulo 2, verso 2. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces aquí está hablando Pablo a los Efesios, y le está diciendo, en otro tiempo ustedes anduvieron siguiendo la corriente del mundo, ¿conforme a qué? Al príncipe de la potestad del reino, del aire. O sea, está hablando del reino de qué? De las tinieblas. En otro tiempo, o sea, cuando ustedes eran del reino de los hombres, operaban bajo el reino de las tinieblas. Este espíritu opera en los hijos de qué? De desobediencia. Vamos a ver otro versículo. Primera de Juan, capítulo 4, verso 3 dice, y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está, ¿en dónde? En el mundo. Entonces, el espíritu del anticristo está ¿dónde? En el mundo. O sea, ese espíritu del anticristo que forma parte del reino de las tinieblas, opera ¿dónde? En el mundo, o sea, en el reino de los hombres. Correcto. Entonces, veíamos que el reino de los cielos está en la esfera espiritual donde operan los principios gobernantes de Dios. Repito, el reino de los cielos se encuentra en la esfera espiritual donde operan los principios gobernantes de Dios. Y también veíamos que el reino de Dios es cuando esos principios gobernantes de los cielos se establecen y operan aquí en la tierra. ¿Ok? Entonces, los principios gobernantes de Dios están ¿dónde? En el reino de los cielos. Y cuando esos principios gobernantes que están en el reino de los cielos vienen aquí a la tierra y empiezan a operar esos principios, le llamamos reino de Dios. Correcto. Ahora bien, Jesucristo reconocía que su reino no era de este mundo. Él lo dijo claramente, mi reino no es de este mundo. Juan capítulo 18, verso 36 dice, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Entonces, aquí está hablando Jesucristo literalmente que su reino no es de este mundo. Ahora bien, sin embargo, también Jesucristo les hablaba y les declaraba a sus discípulos
el arribo del reino de Dios. Lucas 17:20 dice, preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y les dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Entonces, cuando Jesús está diciendo que su reino no es de este mundo, se está refiriendo al reino de los cielos. Y cuando le están preguntando, oye, ¿cuándo va a venir el reino de Dios? ¿Qué les dice? ¿El reino de Dios dónde está? Entre vosotros. Entre vosotros, está aquí. Ahora, hay muchas personas, pues, que enseñan y predican, pues, que algún día va a venir el reino de Dios. Y bueno, hablan de acontecimientos y de cosas, señales y cosas que algún día va a venir el reino de Dios y etcétera, 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 ¿no? Jesucristo fue muy claro. Dijo, el reino de Dios está ¿dónde? Entre vosotros. Entre vosotros. Y el reino de los cielos está en los cielos. Dice, mi reino no es de aquí, mi reino está allá, en los cielos. Entonces, creo que nos está quedando claro que son 4 reinos. Sí. El reino de las tinieblas opera y funciona, influye en el reino de los hombres. O sea, no estoy diciendo que el reino de los hombres está poseído por demonios. No, hay una influencia. Hay una influencia. Ahí es donde opera ese reino. No sé si está quedando claro. Sí, claro. ¿Sí? Ahora, el reino de los cielos, la extensión del reino de los cielos, ¿viene a dónde? Aquí. Al reino de los hombres. No. Al mundo. El reino de los cielos se extiende y se forma y se conoce aquí en la tierra como el reino de Dios. Okay. ¿Correcto? Ahora, vamos a empezar a entender muchos de estos versículos que dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar a entender por ahí. Vamos a empezar. Entonces, aquí nada más estamos estableciendo lo primero. Que hay 4 reinos. ¿Sí? Nada más para comprender un poquito más sobre este tema, en relación al reino de los hombres, una vez que los principios del reino de los cielos se establece en el reino de los hombres, es entonces cuando podemos decir que se estableció el reino de Dios, ¿es correcto? Bueno, las personas que nacen de nuevo, que son salvos, ellos empiezan en un proceso y un entendimiento para poder vivir en el reino de Dios. ¿Me explico? El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y luego dice, el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar al reino de Dios. Entonces, después vamos a ver qué es el reino de Dios. Vamos a hacer otro programa y vamos a especificar exactamente qué es el reino de Dios, cómo funciona y cómo opera. Ahorita el punto es que la extensión del reino de los cielos en la tierra se llama reino de Dios. Y que el reino de las tinieblas influye sobre el reino de los hombres. Ahora, nosotros, como reino de Dios, tenemos un mandato ahí en Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo para que todo. Entonces, exactamente, el reino de los cielos amó al reino de los hombres de tal manera que Jesucristo, Dios mismo, se hizo carne y murió. ¿Sí? ¿Para qué? Para rescatarnos y llevarnos al reino de Dios. ¿Sí? ¿Correcto? Sí. Nosotros aquí estamos en el reino de Dios porque el reino de Dios ya está entre vosotros. No es algo que va a venir, no es un asunto futurista. Porque así nos lo enseñan en muchas iglesias, ¿no? A un día va a venir el reino de Dios y un día se va a establecer. Apocalíptico, ¿no? Lo manejan mucho con eso. Sí, con eso. sí, o sea, algo muy mítico, ¿no? Místico, perdón. Sí, algo futurista, ¿no? Entonces, el reino de Dios está aquí, el reino de los cielos está en los cielos y el reino de las tinieblas opera y funciona en el reino de los hombres. Ahora, nosotros, los del reino de Dios,
también tenemos que influir y rescatar a las personas para que pasen del reino de los hombres al reino de Dios. O sea que en el reino de los hombres está esa influencia de esos dos reinos, ¿no? El reino, tanto el reino de Dios como el reino de las tinieblas, ¿no? Correcto, correcto. Sí, ahí está la clave, ¿sale? Pero para poder explicar todo eso, tenemos que enseñar algo muy interesante. Porque las personas dicen, los promotores de la guerra espiritual dicen, es que tenemos que hacer guerra contra los demonios para que suelten a las personas y pasen del reino de las tinieblas al reino de Dios. ¿Sí? Hay que hacer guerra espiritual. Eso es lo que ellos dicen. ¿Sí? Ahora, pero aquí hay un asunto bien interesante y bien importante que lo debemos de considerar y que es donde nos vamos a enfocar en este momento. El Nuevo Testamento nunca nos habla de guerra espiritual. El Nuevo Testamento nos habla de lucha espiritual. Entonces, vamos a ver la diferencia entre guerra y lucha. Porque dicen, ahí está, mira, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Efectivamente, nuestra lucha, los que estamos en el reino de Dios, nuestra lucha no es contra carne y sangre, o sea, no es contra el reino de los hombres. Al reino de los hombres lo tenemos que amar, le tenemos que predicar, no los debemos de condenar, tenemos que amarlos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, está hablando del reino de los hombres. Entonces, nosotros no estamos aquí para condenar, sino nosotros estamos aquí, dice, y nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra el reino de las tinieblas que tiene atado, amarrado a las personas y que no los dejan pasar del reino de los hombres al reino de Dios. Entonces, no es guerra, es lucha. Ahí es donde se forma todo el meollo de los términos de la palabra, ¿no? O sea, la guerra, a lo que se maneja coloquialmente, pero en sí, claramente vemos que en la palabra de Dios dice nuestra lucha, y ahí es en donde se desvirtúa todo lo que es el verdadero propósito de lo que ahorita estás tú compartiendo y explicando, ¿no? Que esa transición de lo que es del reino de los hombres al reino de Dios. Sí, Ernesto, aquí tú, bueno, nos comentas que no es en sí una guerra, ¿no? No es en sí una guerra, sino es más bien una lucha. Es una lucha. Aquí sería interesante, bueno, ver si existe una diferencia entre estos conceptos, ¿no? Claro que entre existe. guerra y lucha, ¿no? Para que pudiera quedar claro para las personas que ven este programa. Sí, es que los promotores de la guerra nos dicen, vamos a hacer guerra y le vamos a gritar y empiezan a hacer una serie de ritos y de cosas, para que las personas sean liberadas del reino de las tinieblas y pasen al reino de Dios. En eso sí coincidimos con los promotores de la guerra espiritual. En lo que no coincidimos es que en el Nuevo Testamento no habla de guerra, habla de lucha. Entonces, vamos a ver cuál es la diferencia entre guerra y lucha. ¿Les parece? Por supuesto. Bueno, tuvimos que investigar en varios lugares la diferencia entre guerra y lucha, porque lo que se escribe en el Nuevo Pacto no es un asunto de que se le ocurrió escribirlo a los apóstoles. Ellos estaban inspirados por el Espíritu Santo. Claro. Entonces, no hay error. Sí, y como comentamos en programas anteriores, no hay palabras inocentes, ¿no? Tiene que haber siempre una comprensión exacta de la palabra, ¿no? Para poder interpretarla correctamente, ¿no? Sí, de hecho, precisamente eso es todo lo que se ha estado compartiendo, lo que es la importancia de tomar en cuenta las palabras específicas que vienen en la palabra de Dios, ¿no? Porque recordando un poquito de los programas pasados, lo que es
tener el concepto de lo que es la bendición y el bendecir. Sé que es otro tema, pero a final de cuentas es muy importante porque se desvirtúa todo el propósito del mensaje de Dios para su pueblo. Miren, los promotores de la guerra espiritual y los que no somos promotores de eso, coincidimos en que hay 4 reinos. O sea, sí coincidimos. O sea, el reino de las tinieblas, el reino de los hombres, el reino de los cielos y el reino de Dios. O sea, sí coincidimos. O sea, estamos de acuerdo. La forma en que ellos quieren que las personas sean liberadas del reino de los hombres y vengan al reino de Dios, esa forma es en la que ya no coincidimos. ¿Por qué? Porque ellos lo hacen bajo una perspectiva de guerra cuando no hay un sustento en el nuevo pacto, porque en el nuevo pacto nos habla de lucha. Quizás haya personas que digan, pues es lo mismo. No, no es lo mismo. Se parece, pero no es lo mismo, ¿verdad? O sea, la gimnasia y la magnesia no es lo mismo, ¿verdad que no? O sea, hay cosas que se parecen, pero no son lo mismo. Entonces, por eso decíamos en los programas pasados algo que dijo Jesús: mirad lo que oís. Tenemos que mirar y tenemos que definir las cosas de la manera correcta. Entonces, pues nos pusimos a investigar qué es una guerra. Vamos a empezar con guerra, ¿sale? Y vimos que la guerra es una forma de conflicto sociopolítico más grave, la más grave que existe en la humanidad entre 2 o más grupos o naciones o reinos, ¿sí? Entonces es un conflicto sociopolítico muy grave. En ciencia política y relaciones internacionales, la guerra es un instrumento político al servicio de un Estado u otra organización con fines eminentemente políticos. Por ejemplo, a las personas que estudian política, los maestros de ciencia política, tengo un querido hermano y amigo, el doctor José Alonso Trujillo. Él es doctor en ciencias políticas. Mandamos un saludo. Y él nos explicaba en su momento que la guerra es un instrumento político. Y me decía, ¿cómo? Sí, es un instrumento. En ciencia política, en relaciones internacionales, eso es lo que se enseña. Es un instrumento político al servicio del Estado o alguna organización con fines eminentemente políticos. Bajo esta perspectiva, bueno, es cierto que en todos los conflictos del mundo a veces no es tanto el conflicto en sí, sino que hay detrás intereses, ¿no? Intereses de estados que obviamente los llevan a ejecutar este tipo de guerras, ¿no? Y pasa en todo el mundo, ¿no? Sí, es cuando los políticos, los embajadores, no se ponen de acuerdo, ¿qué pasa? Llegan a la guerra. ¿Me explico? Llegan a la guerra. Ahora, seguimos investigando y nos fuimos con el autor de un libro que se llama El arte de la guerra. Es un libro histórico, muy antiguo. El autor se llama Sun Tzu. Y él define la guerra y dice: la guerra es el mayor conflicto de Estado, la base de la vida y la muerte, la supervivencia y la extinción. O sea, hace miles de años ya se había definido que la guerra era el mayor conflicto de Estado, o sea, de una nación, de un reino, de un imperio, ¿sí? Y ahí está la historia. Seguimos buscando definiciones y nos encontramos con otra. Dice: la guerra es un acto político por el cual varios estados, no pudiendo conciliar lo que creen son sus deberes, sus derechos o sus intereses, recurren a la fuerza armada para que ésta decida cuál de entre ellos, siendo más fuerte, podrá, debido a esa fuerza, imponer su voluntad a los demás.
Creo que esa es la más precisa. Bueno, es desde la mi más punto- extensa, ¿no? desde mi punto de Fíjense, vista. repito, es un acto político lo que dice, donde los estados no pueden conciliar en lo que ellos creen que son sus deberes, sus derechos o sus intereses y recurren a una fuerza armada mediante la cual esa fuerza va a decidir cuál de ellos, por medio de la fuerza, va a imponer su voluntad a los demás. Muy claro, ¿no? Digo, muy claro. Eso es guerra. Muy Sí. claro el concepto. Estamos hablando de guerra. Ahora, quiero seguir porque no hemos terminado. El Instituto de Investigación de la Paz Internacional de Suecia define la guerra, sigo con guerra, como todo aquel conflicto armado que cumple con dos requisitos. Enfrentar al menos una fuerza militar, ya sea contra otro u otros ejércitos o contra alguna fuerza insurgente, y que mueran más, por lo menos 1,000 personas, o sea, más de 1,000 personas. Eso, según el Instituto de Investigaciones de la Paz Internacional de Suecia, define así la guerra. Conflicto armado, donde se cumplen dos requisitos. Una fuerza militar contra otra fuerza militar y que por lo menos, bajita la mano, haya 1,000 muertos. Si no, En un agarrón. Si no, no se puede considerar guerra. Si no, no se puede no considerar. cumple con esos. Según Suecia, ¿sí? Que es el Instituto de Investigación de la Paz. Entonces, creo que nos está quedando claro el asunto de la guerra, ¿no? Sí, intervienen conflicto entre dos estados. Son grupos grandes. Sí. Llámese ejércitos, naciones, son grupos. Reinos, Reinos. imperios. Ajá. Entonces aquí cabría lo que dicen los de la guerra espiritual, ¿no? El reino de las tinieblas o contra el reino de Dios. ¿no? Bueno, así ellos Así, lo ven. así es como lo plantean, Exactamente. ¿correcto? Sí, así lo plantean. Ahora vamos a ir a lo que significa lucha. Lo que dice Lo que la dice palabra el en Nuevo el Pacto. Nuevo Testamento, el Nuevo Sí, Pacto. o sea, vamos a ver lo que dice lucha. Ujú, ujú. Significado de lucha: pelear, combatir, batallar, atacar, contener, cuerpo a cuerpo. Ahí está. Ya no es ejército contra ejército, nación contra nación. Aquí es cuerpo a cuerpo. Disputar, resistir a la adversidad o a los peligros, contender, disputar o altercar. Entonces, la diferencia entre guerra y lucha es que la guerra es un conflicto de estado contra estado, nación contra nación, ejército contra ejército o una fuerza similar. Esa es una Sí. guerra. Aquí ya cambia absolutamente con lo que nos acabas de compartir de lucha, ya cambia completamente el concepto de lo que es la guerra, porque Pero fíjate, hay algo bien interesante en el concepto de guerra que todavía no he dicho. ¿cuál es? Algo bien interesante que eso me emociona. En una guerra, Ujú. cualquiera de los dos bandos, cualquiera de los dos reinos, cualquiera de los dos ejércitos puede ganar, Ujú. O sea, tienen 50 y 50. por así Claro. decirlo. Ujú. O sea, cualquiera puede, si hay una guerra, es que cualquiera puede ganar. Sí, claro. Sí. En cambio, la lucha es un conflicto cuerpo a cuerpo, persona a persona. Y si hay adversidades, si hay peligros, si hay batallas que vienen solamente a tu vida, no afecta Okay. a las demás Ya, personas. Entonces, sí, la lucha está en una dimensión individual. Correcto. Personal. Sí, sí, sí. Ahora, fíjense bien, algo que sigue bien interesante. Las guerras generalmente no tienen reglas. Es a ganar a como dé lugar. Y si no, pregúntenle a los ciudadanos de Hiroshima y Nagasaki. Ujú. ¿Qué pasó en la Segunda Guerra Mundial en el Imperio de Japón?
cuando los Estados Unidos de Norteamérica no podían vencer a los japoneses, ¿se acuerdan? Sí, Que sí, los con japoneses túneles. fueron los primeros que atacaron a los Estados Unidos. Pearl Harbor. Exactamente. Ujú. Y entonces, la guerra estaba total. Los japoneses eran súper aferrados. No se rendían, ¿no? No. se rendían, y creo que Estados Unidos tuvo que ahí tomar medidas drásticas. ¿Qué ¿no? hacían los pilotos japoneses de aviones? Y de ahí son los kamikazes. Los kamikazes. ¿Qué De hacían ahí. los kamikazes? Sí, con todo y avión. ¿Había reglas? Sí, ¿no? No, o sea, ellos se iban a ganar a como de lugar. Ujú, ujú. ¿Y ahí que vino? Las armas atómicas. Hoy en día, bueno, sabemos de armas químicas, armas biológicas. Hoy se dice, hay especulación que esta situación de pandemia que estamos viviendo en todo el mundo es un arma, Sí, sí, he escuchado, es ¿no? un arma, conectado. ¿Cómo se puede llamar? ¿Arma biológica? Sí, es una arma biológica. Sí. pues, o un arma, viral, o ahora sí que es un tipo de arma. Es lo que dicen los tipo de arma expertos, ¿no? biológica. Que es un arma, que no fue casualidad, que se fabricó en una... Bueno, todos Sí, hemos todos escuchado he escuchado todo eso. Sí. Sí. Esas teorías. esas teorías. Un ¿sí? secreto a voces. Exactamente. Sin embargo, las luchas están reglamentadas. Y hablamos de la lucha grecorromana o cuerpo Son- a cuerpo, el box. En las luchas hay referees, Ujú. hay rounds, Reglas. no son a muerte, se usan ciertas armas o ninguna arma. Los que contienden son en similitud de condiciones. Por ejemplo, en el box El peso. o en las artes marciales mixtas, son personas que pesan lo mismo. En el karate, la cinta. Ujú. También, Tiene que ¿no? ser cierta Por- negra por de colores y le expertise, ¿no? dan. Por la experiencia que puedan Sí, tener los ambos, Se puede decir que es un poquito más luchadores. equilibrada, ¿no, Ernesto? Sí. Entonces, son cosas diferentes. Cuando hablamos Sí, el de guerra, escenario es drástico. O Sí. sea, la guerra es en una escala mayor, una escala máxima, se puede decir, Ujú. de conflicto entre naciones, ejércitos o estados. Y bueno, la lucha se da a nivel individual, personal y con más reglas, más Ujú. controladas, se puede decir. Sí, no. Ya con este análisis que nos acabas de compartir, está completamente separado uno con otro. O sea, no hay comparación en lo más mínimo. Aunque como decías hace rato, parece que la gente dice, pues es lo mismo. Ahorita que estás analizando todo eso y se está desmenuzando, perdón, todo esto, lo que son los conceptos, ahí ya te das cuenta y dices, no, la lucha y la guerra es completamente diferente. Y lo que dice en la palabra no es guerra. Entonces, vámonos a partiendo de ahí, ¿no? Mencionaste que en el nuevo pacto no se menciona la palabra guerra. no. Dice, no tenemos lucha. Ahí está. O sea, estamos hablando los del reino de Dios. No tenemos lucha contra el reino de los hombres, sino que nuestra lucha es contra esos principados, huestes, potestades o gobernadores que tienen influenciados o poseídos a las personas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es ir con las personas y compartirles a las personas Ahí en es lo cuando individual. ahí es cuando es uno con uno. Exactamente. Ahí es cuando es uno De con uno. forma personal. En forma personal. Simple y sencillamente, ¿dónde vemos a alguno de los apóstoles o a Jesús mismo haciendo guerra espiritual? Y en el nombre de Jesús hablo aquí a todos los de Corinto y a los de Éfeso y le digo al diablo que los suelte en el nombre de Jesús y que sean libres. ¿Dónde vemos eso en el nuevo pacto? El trabajo se hacía persona a persona. ¿Cierto? Digo, si te gusta ser místico y andar viendo demonios y te gusta el rollo del espectáculo y todos esos rollos que abundan en muchas iglesias y que la gente va porque dicen, no, es que se siente aquí que el Señor y que, pues quiero decirles, estimados amigos, que todas las personas y todas las iglesias que están participando en lo llamada guerra espiritual
están sin fundamento bíblico, sin fundamento en el nuevo pacto. Son inventos nada más. Así que, simple y sencillamente, están bajo sus emociones, bajo sus ideas, bajo sus sueños, inventando doctrinas de hombres. Así de fácil. Así de fácil. Y desafortunadamente es lo que abunda en las iglesias. O sea, sí coincidimos con los promotores de la guerra espiritual, sí coincidimos en que hay 4 reinos, definitivamente. El reino de las tinieblas, el reino de los hombres, el reino de los cielos y el reino de Dios. Sí coincidimos. Y de la misma manera, la influencia que tiene uno con otro. Así como el de las tinieblas sobre de los hombres, así mismo el de los cielos sobre el reino de Dios y en nosotros los del reino de Dios. Lo que cambia totalmente es que ellos creen que el reino de las tinieblas es un reino que tiene fuerza, que tiene vida y nosotros hay que hacer guerra contra ellos. Entonces, ahí es donde cambia la perspectiva. Y solamente quiero mencionar este versículo, porque con este versículo vamos a arrancar el segundo programa de guerra espiritual, solamente para que quede ahí asentado. Colosenses capítulo 2, verso 14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre de ellos en la cruz. Entonces aquí nos está hablando de que Jesucristo en la cruz anuló el acta que era contra nosotros. Esa acta la quitó, la clavó en la cruz, despojó a los principados, a las potestades, o sea, a ese reino de las tinieblas y triunfó sobre de ellos. Entonces, no puede haber guerra porque ya están derrotados. Entonces, ese rollo de la guerra, que vamos a hacer guerra, que levántense y vamos a caminar y le gritamos al diablo, son mentiras. No existe. Te están engañando. Si estás en una iglesia así, te están engañando. No es cierto. ¿Ha sido más claro? También lo que mencionaste anteriormente, de que para que se pueda considerar guerra, tiene que haber un 50-50, ¿no? O sea, bueno, similitud de fuerzas. Similitud de fuerzas. No, a lo mejor 50 y 50 no, pero... O que cualquiera pueda ganar. Cualquiera puede ganar, sí. Estamos ya en los 5 minutos. Despedida. Pues se va rápido. Un saludo a todos, muchas gracias por acompañarnos. A esperar la siguiente sesión. Creo que ha estado muy interesante. Ojalá que puedan volver a ver esta información para que la puedan asimilar lo mejor posible, y creo que la próxima sesión también continuará con esta tendencia, ¿no? Pues sí, la verdad es que muy interesante y pues bueno, esperar el próximo programa. Sí. Y espero que no dejen de verlo. Muy buenas tardes. Pues creo que estamos concluyendo. Nos ha quedado claro que hay 4 reinos. Son 4 reinos. Nos queda muy claro. Y nos queda muy claro que contra nuestra lucha no es contra el reino de los hombres. A ellos los tenemos que amar. Nuestra lucha es contra esos espíritus que tienen poseídos a las personas, influenciadas, aniquiladas o como se encuentren, pero no es una guerra. Es una lucha, persona a persona, y bueno, no puede ser guerra porque, como leímos ahorita en Colosenses 2, 14 y 15, Jesucristo los exhibió públicamente, triunfando sobre de ellos en la cruz. Entonces, todas esas personas que dicen que hay que guerrear y que ahí están los demonios, es una mentira total. Es un absurdo total. Es una falsa doctrina. Es una doctrina anticristo. Es una aberración. Es una tontería. Así que, si tú estás en una iglesia así, tienes que ver el próximo programa porque vamos a concluir próximo programa
cosas muy interesantes que están pasando y que muy probablemente te están haciendo daño de tanta falsa doctrina que estás viviendo en este momento. Así que seguimos en contacto y seguimos adelante con Verdad o Tradición en nuestro canal de YouTube Resurrección. Hasta la vista.